Muy buenas noches a todos. ¿Puede un cristiano deprimirse? ¿Me puedo deprimir si soy cristiano? Si lo personalizamos, este es el tema que vamos a estar tratando hoy. Y gracias por sacar el tiempo, como siempre. Sé que el tiempo es el bien más preciado para muchos y que nos cuesta mucho parar esas otras cosas que estamos haciendo y que todas son importantes para sacar el rato y pararnos a pensar y reflexionar juntos. Intento que siempre sean temas que de alguna manera os lleguen, de alguna manera sean relevantes para vuestra vida, quizá para la vida de alguna persona cerca de vosotros a quien podéis ayudar. Pero en cualquiera de los casos, en el día de hoy, espero que sea tremendamente útil además porque aparte de que vamos a estar con un invitado que os va a encantar conocer y ahora os explicaré un poquito más pues acerca de él y él se va a presentar también, pero creo que hablar en una época como esta de todo lo que representa la depresión y poderlo hacerlo también a corazón abierto como cristianos, siendo que es un tema tan tabú todavía para muchos dentro del contexto de la Iglesia como otros asuntos de salud mental, pues creo que merece la pena el que lo podamos abordar hoy. Quiero lo primero darle paso a entrar también en el directo a Joel Maceiras, que como sabéis es la persona que nos va a estar acompañando hoy. Así que os voy a pedir que lo ovacionéis conforme entre. Vamos a darle a aceptar. Digo, os va a encantar conocerle. Ahora os contaré de dónde viene esta idea, en qué sentidos estamos conectados, pero es un gustazo para mí tenerte, Joel. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias. Me encanta verte por aquí. Ahora, ahora vamos a contar a los demás de dónde vienes y de dónde viene esta amistad nuestra y por qué el interés de esta conversación. Pero bueno, os cuento en primer lugar que tengo el gusto de que Joel sea el pastor de la iglesia donde me reúno. Y esa es una de las cosas más estupendas que también nos ha pasado en los últimos años como familia, porque aunque teníamos una cierta vinculación incluso antigua con la familia de tu mujer y mi familia de origen han trabajado juntos durante muchos años, han sido compañeros de misión, digamos. Pero bueno, nosotros nos hemos encontrado como familias en otros momentos de la vida. Yo empecé colaborando puntualmente con la iglesia Icono en sus primeros inicios. Yo creo que la primera reunión llegó a ser en el salón de vuestra casa, de hecho, la primera en la que yo participé. Y luego mira tú por dónde, ¿quién me iba a decir a mí que iba a terminar formando parte de la comunidad? Entonces, para empezar, pues poder hablar con Joel esta tarde significa pues poder hablar primero con alguien que es amigo, alguien que es cercano a la familia, gente a quien queremos mucho, pero además es un placer para mí poderoslo presentar en su faceta pues como pastor de una comunidad alucinante. Ahora te vamos a pedir que hables de Icono también y no solo lo voy a decir yo. Joel suele decir que está enamorado de su tribu y es que es así. Verdaderamente los que formamos parte de lo que representa Icono, que no es ninguna secta, por cierto, ahora os contará de qué va eso del nombre y todo tal, pero los que formamos parte de la familia de Icono estamos muy agradecidos también por particularmente el servicio que como familia pastoral prestáis y específicamente Joel, por muchas cosas que además vais a descubrir esta noche y que os va a encantar escuchar. Ahora, Joel además nos va a aportar una visión, yo creo que muy poca gente puede aportar sobre el tema del que vamos a hablar. Yo voy a ser casi más entrevistadora que cualquier otra cosa hoy, aunque bueno, pues como sabéis siempre puedo y suelo compartir alguna cosa de la profesión, ¿no? Pero me gusta mucho la idea de poder hablar con alguien que por una parte, además de ser pastor, además él siempre ha sido muy abierto en cuanto a compartir con cualquier persona que ha querido escuchar con nosotros en su comunidad pues su propia lucha con todo lo que representa el bajo estado de ánimo, la tristeza y la depresión, ¿no? Entonces, es un invitado de excepción por muchas razones. Nos puede hablar desde la teología, desde lo que estudió de filosofía, tiene su máster en filosofía también en Estados Unidos, terminando ahora la carrera de psicología, que te queda nada, me decías el otro día que nada, Ya, una sí. asignatura, dos, no sé, no me acuerdo ya. Pero ahí no dice que sea psicólogo porque es un tío muy serio, todavía no lo es, No, no. pero está ahí a punto, a punto. Y entonces es tan interesante digamos, el cóctel de visiones que él puede aportar
cóctel con orden, eso sí, que bueno, no me quería perder la oportunidad de pedirle que participara aquí. Así que le voy a pedir a Joel que se presente, que les cuente a los oyentes que están pues un poquito de ti, de lo que haces, de por qué llegaste al sitio donde estás, y ya a partir de ahí empezamos a desplegar esa conversación también para conectar a la gente con algo que, por cierto, durante toda la semana ha despertado mucho, mucho interés. Así que gracias también a los que habéis estado comentando. Os dejo que Joel os cuente. Bueno, pues para mí también es un súper placer estar aquí contigo, charlar un rato. Me encanta poder conversar contigo como siempre. Y lo que decías antes es cierto, tú estuviste en, en una de las primeras reuniones cuando Icono era la comunidad que pastoreo, que se llama Icono, se reunía aún en el salón de nuestra casa. Y me encanta porque fue un proceso muy orgánico en el que ahora eres parte del equipo de enseñanza de nuestra comunidad y es de verdad un placer. Me encanta estar aquí hablando de esto. Me encanta poder, no sé, hablar un poco de estas cosas desde diferentes perspectivas y bueno, a ver a dónde va, a ver a dónde va todo esto. Me presento súper rápido, si quieres un poquito, cuento un poquito. Sí, por favor. Estoy Sí, sí, sí. casado, tengo 4 hijas, de la mayor de 12 años, la pequeña de 1 añito, casi, acaba de cumplir 1 añito hace poco. Soy gallego de origen, del norte de España, y ahora mismo pastoreo desde hace 9 años. Hemos empezado esta comunidad en Madrid que se llama Icono, una comunidad protestante, es una comunidad que pertenece a la tradición reformada, aunque no es de teología reformada, pero llevamos 10 años aquí en Madrid y ha sido una aventura increíble poder ser parte de esto y lo que decías antes es cierto. Lo digo muchos domingos, porque me encanta mi tribu, pero es que de verdad lo creo. Me encanta lo que Dios está haciendo, me encanta la gente de la que somos parte y no sé, lo que el Señor nos permite hacer cada semana. Y si a alguien le interesa un poquito, pues lo que decías antes, he estudiado teología, tengo una licenciatura en teología, un máster en filosofía, y ahora estoy a puntito de terminar, si Dios lo permite este año, terminaré la carrera de psicología, que es una de esas cosas que me encanta, pero a ver si se acaba ya. Ya, sí, porque no es lo mismo ya disfrutar de la profesión después con otra perspectiva que tener que hacer todas estas cosas bajo la presión del examen, de la fecha de entrega del trabajo y todas estas cosas, ¿no? Ahora, Sí. cuéntanos un poquito más también de Icono, porque Icono, tú Icono, bueno, Icono tiene una cultura muy particular como iglesia. Yo creo que es importante también explicar un poquito de esto para entender también por qué y cómo vamos a enfocar el resto del tema después, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Icono? Porque es lo primero que a la gente le sorprende. ¿Esto qué es? ¿Es una secta? ¿De dónde habéis salido? ¿Qué tipo de nombre es ese? Las iglesias no se llaman de esa manera. ¿Qué estáis haciendo? Sí, Herejes, cosas de estas, ¿no? Entonces, cuéntanos sí. de dónde viene ese nombre de Icono y cuál es un poco el alma de esta comunidad. Ok, Icono es, como decías, una comunidad que pertenece a la tradición reformada, a la tradición protestante. ¿De dónde viene el nombre? Ok, bueno, como cualquier nombre, lo que tratábamos de hacer cuando empezamos todo esto es un nombre que refleja un poco lo que queremos ver o la forma de expresión propia de la comunidad que queremos formar. Cada comunidad tiene su propia forma de expresarse, ¿verdad? Es como las personalidades de las personas, pues también existen en comunidades. Y hay diversidad de comunidades y eso es buenísimo, porque hay diversidad de personas. Y cuando empezamos, quizás hay un par de cosas que vienen en el nombre Icono. La primera es teología, ¿ok? Tiene que ver con la idea de la imagen de Dios o el imago Dei. Y es un poco el objetivo al cual apuntamos aquellos que seguimos a Jesús en comunidad. Es a crecer en nosotros, a madurar hacia la imagen de Cristo. Eso es lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Y esa palabra imagen, por ejemplo, en Romanos 8, en griego es la palabra icono. Entonces, tiene que ver con marcar claramente con el nombre el objetivo al cual aspiramos. No es entretenernos, no es, no sé, hacer cosas simplemente por hacer, sino en el fondo es desarrollar una imagen en nosotros, una identidad propia que es la imagen de Cristo. Pero tiene otro lado, o la otra cara de la moneda, tiene que ver con expresión, y tiene que ver con, no sé, icono es una palabra artística, expresiva, una palabra, no sé, que muestra ese lado más de expresar cosas. Y desde el principio para mí era algo muy importante que como comunidad fuésemos capaces de expresar, reflejar, no sé, de una forma explícita quizás, todo lo que somos
que al final es la belleza de Dios en nosotros. Porque al Ujú. final el punto de una comunidad tiene que ser el reflejar al mundo quién es Dios. Y es un proceso de observación casi, donde el mundo pueda mirar a la iglesia y decir, ok, aquí hay algo distinto. Capto Entonces, algo de lo que Dios es porque me fijo en esta gente y veo cosas, ¿no? eso es. La idea es ser Ahí un está el reflejo. reto. Eso es. Y tiene que ver con la palabra, bueno, icono, de esa manera artística de expresión tiene que ver con la idea de belleza. Ujú. Quizás en muchos círculos cristianos, en la historia de la iglesia se manejan tres palabras de muchas maneras, que es verdad, bondad y belleza. Y creo que los cristianos muchas veces nos hemos enfocado en la verdad, que es importante, por supuesto, muy importante, en la bondad, en hacer cosas buenas, muy importante, pero nos hemos quedado esa parte, ese tercer trascendental que se llama filosofía, que es el de la belleza. Mm. Y para mí era muy importante como pastor que aquellos que seguimos a Jesús tuviésemos una experiencia con la belleza tanto a nivel vertical con Dios como a nivel de expresarlo con los demás. Entonces, de ahí Ujú. viene un poco, eso es un poco el rollo, y como filósofo que soy y persona que me encanta pensar, pues ahí está todas las vueltas de la palabra. No, no, pero me encanta y además, ya digo, los que formamos parte de la comunidad, por unas razones o por otras, y hemos conectado con esta idea. Realmente luego esto es muy valioso en el día a día, ¿no? En el domingo a domingo, pero luego sobre todo en la vida de comunidad entre semana, porque todas las formas o las maneras en las que se expresa Icono como comunidad procuran también de alguna manera buscar pues esa belleza, ¿no? El intentar ser especialmente además relevantes para el momento en el que vivimos, no tener esa sensación cuando entras a una iglesia de que casi que te has ido 200 años o 400 años atrás, sino que podemos utilizar los recursos de belleza que tenemos a día de hoy al alcance para expresar y mostrar el mensaje de Jesús de una manera que llegue y alcance, no cambiando el mensaje para convencer, pero Eso sí es. reservándonos la belleza y la ortodoxia del mensaje, pero trasladándonos en formas que son mucho más cercanas a lo que la gente hoy puede entender. Y, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos adolescentes, hemos apreciado muchísimo lo que Icono aporta en ese sentido, también como adultos, por supuesto, pero la manera en la que ellos pueden formar parte. Esta idea también que es el lema de Icono, de que somos una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de Eso es. personas que buscan amar a Dios completamente, y por eso solemos decir arriba, nos conectamos con ese concepto, a nosotros correctamente decimos adentro y a los demás con compasión y decimos afuera, ¿no? Y entonces Está bien. esa idea de, me lo he aprendido, Muy esa bien. idea del arriba, adentro, afuera, somos iglesia, que es como solemos cerrar nuestras reuniones, pues eso, llamándonos a lanzarnos a la calle a esa semana que nos espera y poder abordar las dificultades de la vida desde esa convicción de lo que somos y de lo que Dios hace en nosotros y de cómo tenemos que recordarnos el mirarnos correctamente, amarnos correctamente y también amar a los demás de la mejor manera. En medio de todo esto, entonces, tiene todo el sentido hablar, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy. Porque por una parte Icono busca mostrar esa belleza, pero busca también mostrar las respuestas que Dios da a la cara más oscura de lo que el ser humano vive, ¿no? Y no porque las da Icono, sino porque buscamos en la palabra qué cosas son las que la Biblia nos muestra acerca de ciertos temas. Y una de las cosas que yo he vivido en Icono como parte de la comunidad es que no hay temas tabú. Ya, Y eso se agradece muchísimo. ya. Y lo digo como alguien que, como el otro día explicaba en otro directo, soy ratón de iglesia, he estado en muchas comunidades, ya no solamente formando parte como miembro, pues porque he viajado mucho y he tenido que vivir en muchas partes de diferentes ciudades y al final también por ministerio, mi ministerio es muy interdenominacional, entonces donde voy y me llaman a servir, pues visito y veo. Y soy consciente de que no en todas las comunidades se tiene esa apertura, digamos, para hablar con claridad y a corazón abierto de ciertas cosas, ¿no? Y me parecía que poder hablar de este tema, hablarlo además en confianza, en tranquilidad, desde diferentes perspectivas, era un regalazo. Una de las cosas que Joel, yo explicaba antes, que ha hecho siempre como muy abiertamente, y a mí me ha parecido muy valiente, yo creo que todos los que formamos parte de la comunidad coincidimos en eso, y creo que hablo en parte en nombre de Icono también cuando digo esto. Hemos agradecido mucho que tú hayas sido en ese sentido abierto, transparente, honesto, y siempre nos hayas dicho, mira, yo peleo con esto. Ya. Y puedo decir, además, cuando lanzaba esa pregunta de ¿puede un cristiano deprimirse? Y sabéis que no suelo lanzar las preguntas así al aire sin más, cada palabra está medida. Por supuesto, dentro de la propia pregunta está en parte la respuesta que sospecháis que vamos a dar. Por supuesto que puede el cristiano deprimirse y de hecho a veces nos deprimimos, pero puedo dar fe, y por eso digo esto,
de que para Joel el mejor momento de la semana es el domingo. O sea, es compatible la vida de fe con estar luchando con estas cosas. Y es precioso también poderme dar cuenta, yo en particular, y ya digo, el resto de la comunidad seguro también, cómo esa lucha no te frena, es la conexión con Dios precisamente la que te ayuda a levantarte por la mañana, a enfrentar el día, incluso en los días en los que uno no quiere levantarse por la mañana, y cómo particularmente lo que representa para vosotros como familia, para ti particularmente como pastor, la comunidad a la que amas y a la que sirves y a la que pastoreas, de alguna forma, bueno, pues el Señor permite que eso sea el empuje, el fuel, la gasolina, lo que quiera que sea, para que tú el domingo estés allí. Y bueno, no os imagináis lo que es escuchar a Joel con energía de domingo. Ya, bueno, lo podéis encontrar por ahí en el canal de Icono Comunidad Cristiana si lo buscáis y lo vais a disfrutar. Pero cuéntame un poco esta vivencia, ¿no? Por una parte, ¿cómo has estado tú viviendo a nivel particular esa experiencia con la depresión y en qué sentido has visto que es compatible perfectamente con la vida de fe? Bueno, yo he sido una persona, toda mi vida he tenido quizás lo que se podría decir mejor tendencias depresivas, melancólicas, tendencias de, no sé, tristeza y toda mi vida he luchado con esas cosas por diferentes razones y siempre ha sido parte de mi experiencia. En los últimos años fue algo que quizás ha alcanzado unas dimensiones un poco más graves y no es malas, nunca me han dejado, no sé, nunca han impedido que hiciese lo que tenía que hacer en la vida con mi familia, en mi vocación pastoral o en otras cosas, pero sí que se ha puesto hasta tal punto que pues diferentes profesionales me han diagnosticado, ok, tienes un trastorno, tienes un problema de depresión mayor y hay que tratarlo, y lo he tratado con medicación y lo he tratado con terapia y con otras cosas de distintos ámbitos, desde psiquiatría hasta terapia psicológica, hasta con amigos pastorales. Lo he tratado desde todos los sitios y cada parte ha tenido algo que aportarme en mi vida. Entonces eso es algo que ha caminado siempre conmigo y es algo que quizás en términos de experiencia conozco bien. Cuando una persona quizás dice, hey, siento que tengo depresión y podemos hablar un poco más, ok, ¿qué quieres decir con eso? Pero una vez que acabamos un poco, entiendo perfectamente de lo que está hablando. Y en mi experiencia, eso es algo que he traído a, no sé, ser pastor y a la iglesia y a los domingos. Es algo que quizás desde el principio decidí que iba a ser transparente en cuanto a mis propias luchas, en cuanto a, no sé, un domingo he mencionado, y tampoco es que entre en detalle de todo lo que pasa, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero sí Doy que... fe. No tenemos ni idea luego de qué pasa en su casa. Pero Eso. alguna vez sí he mencionado cosas de, ok, esta semana ha sido difícil, o lucho con esto, y he decidido eso, esa parte de ser transparente, quizás, porque, un poco por lo de la belleza que mencionaba antes, ok, de cómo Dios se manifiesta en la belleza, o de cómo la belleza, de alguna manera divina, necesitamos reflejar esa belleza y que quizás el mayor malentendido es que la belleza de Dios solo se refleja cuando hay perfección humana, ¿no? Dios nos llama a ser santos, a crecer en madurez, a luchar, pero quizás distingo entre dos cosas. A veces hablamos de una belleza que puede llamarse belleza cosmética, que es lo que practica el mundo, ¿ok? La belleza de apariencia, la belleza de todo está perfecto. Y quizás eso es una presión incluso mayor en términos de liderazgo donde hay una presión enorme por, ok, aquí está todo, sé perfecto, tengo todas las respuestas, mi vida, hey, camino sobre el agua y lo hago todo, no sé, Levito, todo ¿no? edito, sí, mis pensamientos son siempre perfectos, centrados, puros y todo eso. Luego hay otro tipo de belleza, que creo que es un poco más la belleza real, la belleza de la Biblia, la belleza del Evangelio, que es la belleza divina, que viene a través de la imperfección y la fealdad humana. Viene a través de los David, los Abraham que meten la pata y mienten y hacen cosas malas. Vienen a través de los David que meten la pata también y hacen esas cosas que luego se reflejan en los salmos también. Esa expresión emocional. Viene a través de todo eso. Y a lo largo de la historia también uno lee acerca de personas que quizás son ejemplos para nosotros espirituales y uno puede ver cómo Dios, la belleza de Dios se hace real o patente o evidente a través de esa, no sé, esa parte fea humana, esa parte oscura humana. Y para mí desde el principio fue, ok, no voy a dejar esto en la puerta de la iglesia y que la gente no sepa esto. ¿Por qué? Porque por un lado es parte de lo que quiero que seamos auténticos, vulnerables, creo que es lo más importante que necesitamos ser en una comunidad, es esa realidad que no es
no es excusa para meter el dedo en el ojo a nadie y al mismo tiempo es autenticidad. Nos piden, Joel, que hables un poquito más alto. Parece que se oye un Ok, pelín bajo tu micro. Yo te oigo bien, pero alguno me decía que si lo puedes subir un pelín. no, Vale. no, el teléfono aquí me acerco más, así pongo la Así, barba o de... subir un poquito el volumen, está bien. Vale, vale. Y déjame ajustar esto un poquito. Eso. Y entonces, por un lado, es esa idea, que para mí era súper importante. Es, ok, ¿cómo conectamos la idea de ser pastor y la presión que hay, ¿no? Con el domingo y con cómo de alguna manera, pastoreo, lidero a la gente que el Señor ha puesto en mis manos para esta etapa, para este momento. Y para mí era muy importante la idea de vulnerabilidad, la idea de ser abierto con las propias luchas, que puedan reflejar todo tipo de luchas que todo el mundo tiene, ¿ok? Porque aquí nadie se salva, todo el mundo tiene montones de luchas. Entonces, para mí era muy importante. Y por otro lado, también es un poco de aprender a liderar desde un punto sano, porque liderar desde pretender ser perfectos, lo único que lleva al final es a romperse uno mismo y la única forma de verdad de pastorear es pues con las luchas que uno tiene también, ¿no? Entonces, Claro. eso es un poco como lo conecto, la idea de decir, ok, ¿qué es lo que me llevó a ser abierto con eso? ¿Qué es lo que me llevó a decir, ok, estas son mis luchas, hasta tal punto eso, que hace unos meses, tú lo sabes, pues llegó el momento donde incluso algunos médicos y mentores y amigos me dijeron es momento de parar y tuve De que tiempo parar. muerto y Eso es. Entonces, fue sabio. Yo creo que además la comunidad ha agradecido la transparencia, lo directa, de la forma también de explicarlo, ¿no? El poder acompañaros además en el proceso de ese parón, era un parón necesario y ninguno deberíamos escandalizarnos, entre otras cosas, porque una de las cosas que a mí me encanta y que veo en el contexto bíblico, y no sé si tú lo enfocarías de la misma manera, pero cuando yo veo cómo Dios trata con las personas que se rompen, que somos todos en algún momento de la vida, ¿no? Cuando se habla de que cuando el hombre cayere, no si el hombre cayere, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová lo sostiene, ¿no? Y se da por hecho que vamos a caer, nos vamos a destrozar, nos vamos a romper, pero me encanta la palabra diálogo, porque Dios dialoga de una manera tan bonita cuando estamos rotos. ya. A veces se tiene que presentar en nuestra vida de una manera más fuerte que otra, pero casi siempre hay ese diálogo, no tanto a veces esperado en el huracán o en la tormenta o en el rayo que parte por la mitad como algunos esperarían o en el fuego, sino en el silbido apacible, ¿no? En el, a ver, parafraseando, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás de esta manera? Cuéntame, ¿no? Y pensaba en estos días, sobre todo a la hora de responder algunas de las preguntas trampa que he ido lanzando durante la semana y que la gente iba también un poco comentando, bueno, ¿cómo hubiera hecho Jesús ante una situación nuestra en la que estamos en esa tristeza profunda, en ese cuadro de bajo estado de ánimo? No por tonterías, sino porque nuestro cerebro, que también está caído, pues sufre, tiene sus altibajos, sus químicas medio raras y pensaba, Jesús se hubiera acercado a nosotros dialogando, se hubiera acercado a nosotros acompañando, hubiera creado un espacio de gracia que muchas veces no terminamos de ver en nuestras comunidades, ¿no? O sea, somos quizá bastante dados al juicio, a lanzarnos rápidamente a la piscina, haya agua o no haya agua, porque además funcionamos, tú que eres casi psicólogo, y esto lo has estudiado recientemente seguro, en las iglesias funcionamos mucho por la psicología del rumor, somos unos cotillas. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno oye campanadas y ha escuchado a Menganito el de los palotes hablando de que en la depresión no sé qué, y de que el cristiano no puede, y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, como decía la famosa canción, que madre mía, cuánto daño ha hecho la dichosa canción. Y claro, oigo campanadas, las reproduzco, psicología del rumor, al final creamos todo un dogma, pero luego muchas veces nadie se ha sentado delante de la palabra a estudiar esto en condiciones y a darse cuenta de cómo, por ejemplo, grandes hombres de Dios, véase, por ejemplo, Elías, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Jeremías, querían hasta morirse, Jonás, sin ir más lejos. Alguien aquí, Jesús, por otra parte, ensalza, ¿no? Y qué bonitos esos diálogos que Dios tiene con esos hombres en cada momento de esos estrellazos que efectivamente las personas tenemos. Entonces, no sé qué te evoca a ti la palabra diálogo o cómo sientes o piensas tú que Dios ha ido dialogando contigo a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años y particularmente, no sé si quizá quieres comentar algo en este último tiempo, que has hecho ese parón muy específico por el momento que estás viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es alguna palabra, la palabra diálogo, la palabra conversación en el sentido divino, en el sentido de cómo Dios nos habla en medio de todo eso. Me gusta que la uses porque
quizás, o sea, por un lado está, voy a poner el lado negativo de la depresión, con todos sus síntomas, ¿verdad? Y con toda esa cara que llevamos, a algunas personas nos afecta, no sé, de una manera más física o más, no sé, en los pensamientos, a otros los deja en la tristeza, quizás en cama, sin ganas de levantarse, sin propósito. Tienes el lado negativo y quiero quizás hablar un poco con cuidado en esto, ¿ok? No quiero decir, no quiero glorificar ningún problema ni nada por el estilo, pero sí recordar un poco que todas estas cosas que nos pasan pueden tener su lado que nos despierta de alguna manera. Y una de las cosas en las que me ha transformado en los últimos años es cómo pienso en esta experiencia que yo paso y la que muchos pasamos. Muchas veces la he visto por muchos años como algo, como un monstruo que hay que matar, ¿no? Y bueno, hay que luchar contra eso, hay que no sé, tratarlo, pero por otro lado es buscar ese lado de decir, ok, ¿qué me puede decir Dios en esto? ¿Cómo me puede hablar Dios en mi propio aguijón en la carne? Si es esto lo que tú tratas, lo que yo he aprendido y quizás lo que me gustaría comunicar a muchas personas es que Dios puede hablar muy específicamente en esas cosas, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos más abajo de depresión, es cierto que se siente mal, pero la claridad que hay en la mente a veces, no siempre obviamente, pero a veces es enorme y uno puede empezar a darle vueltas a decir, ok, ¿qué es lo que Dios me está diciendo en todo esto? En términos de confía en mí, en términos de yo estoy más presente que nunca, que es algo que se ve, por ejemplo, en los salmos, ¿no? Aparte de otras cosas. Y entonces, Dios habla en medio de todo eso. Dios habla en medio de las situaciones de depresión, con todos los síntomas. A mí, por ejemplo, me ha ayudado a conocerle mucho más. Me ha ayudado a conocerle de una manera más, a confiar en él, a saber que las cosas no dependen de mí, que quizás con una persona perfeccionista como yo es una cosa que hay que aprender. Ok, no todo depende de ti, no tienes que hacerlo todo perfecto, no tienes que estar bajo control. Él está aquí cerca. Y estas son cosas que quizás en el día a día, en la rutina, no se aprende, sino solo cuando estamos bajo ciertas circunstancias. Y eso es algo que se hace muy, muy, muy presente. Uno puede verlo también, no sé cuántos lo habrán leído, pero por ejemplo otra persona que padecía depresión al parecer muy severa era Spurgeon, el famoso pastor inglés que con 20 años predicaba a 10 miles de personas, o no sé cuántas predicaba ya en el tabernáculo, y al parecer tenía una depresión bastante severa. Y uno cuando lee sus libros, por ejemplo, estaba leyendo hace poco sus libros sobre el Espíritu Santo, estaba pensando, wow, ok, es increíble. En ningún sitio él menciona nada de cómo, ok, hay un problema, si tienes al Espíritu y tienes a Dios, tienes problemas de depresión, tienes un problema ahí. No, al contrario. Quizás lo que uno puede ver es cómo quizás esas situaciones personales le ayudaban a percibir cosas, a entender, no sé, el problema en el que estamos y la gracia divina, que al final es su belleza, ¿no? Claro, porque de hecho, por darle un poco además la vuelta al argumento que solemos usar, que claro, normalmente demonizamos lo que tiene que ver con problemas de salud mental o problemas y ya automáticamente algunos lo asocian ya está, problema de fe, ¿no? De falta de dependencia del Señor y todo esto, que estamos viendo que no es el caso. ¿Cuántas veces pensamos que automáticamente por el hecho de que una persona no sufra de estas cosas y esté en una salud mental, esa salud mental directamente es casi como vinculado a que esa persona sí está glorificando a Dios, parece ser, ¿no? Porque si utilizáramos ese Sí. mismo argumento y le diéramos la vuelta, si esto es un camino bidireccional, pues oye, damos por hecho que quien tiene salud mental efectivamente está donde tiene que estar espiritualmente y abracadabra, ¿no? Y la realidad es que es todo lo contrario, porque creo que el gran asunto aquí es, oye, ese aspecto que Dios está permitiendo en tu vida, sea de salud mental o sea de falta de salud mental en forma de depresión o de ansiedad o de lo que sea, ¿cómo estás utilizando tú eso para adorar en el momento presente? Es decir, tu situación de salud mental te está ayudando a adorar a Dios más y mejor, estás siendo más agradecido, estás siendo capaz de ver en esa salud mental algo que verdaderamente es un regalo, una dádiva del cielo, algo precioso que viene de arriba porque es bueno, o por el contrario, digamos, estás utilizando eso para ser una persona más pagada de ti misma, para ir más independiente por la vida, para pasar más de Dios, ser más autosuficiente. Claro, el otro día, pensando en esto, me acordaba de una experiencia que he tenido muy reciente con alguien muy, muy, muy cercano a mí, que ha estado sufriendo durante bastante tiempo pues una depresión en toda regla, por la cual pues ha recibido tratamiento y demás. Es alguien joven y me decía, sabes que tengo que dar gracias a Dios por haber tocado fondo, porque si no hubiera tocado fondo no me hubiera vuelto a encontrar con él de la manera que me he encontrado cuando sabía que no me podía agarrar a nada más. Y es verdad que hay veces
que ciertas tristezas pueden anclar más fuerte en nosotros, pues cuando estamos más apartados de Dios, por supuesto, sentimos el frío de la vida cuanto más alejados estamos de la fuente de calor que es Él. Más expuestos estamos también a tantísimas tentaciones y situaciones porque nos alejamos de la manada y entonces somos presa fácil para quien está rugiendo cerca y buscando a quien devorar, sin duda. Pero de ahí a decir todo estado de tristeza significa, pues eso, hay un pecado específico en tu vida, estamos generando ahí tanta mentira al estilo de cómo el enemigo también la usa, que es mezclando verdad con mentira, que claro, al final lo que generamos, no sé si tienes esa sensación, es una especie de batiburrillo. La gente tiene un batiburrillo sobre estos aspectos, no se distingue entre la tristeza para vida y la tristeza para muerte. Utilizamos, por ejemplo, los versículos bíblicos casi que con recortes de estos extremos. Yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo del famoso texto del que alguna vez incluso te he oído predicar, pues en un contexto de algún entierro. Tuvimos que acompañar a la familia de un amigo pues muy querido, parte del liderazgo de Icono, que falleció justo durante el tiempo de pandemia. Y recuerdo que tú hablaste de este versículo de Primera de Tesalonicenses, en el que se les dice a colación y acerca de la muerte y de la resurrección: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué ese empeño que a veces tenemos los cristianos de solamente decir no os entristezcáis y cargarnos la segunda parte del versículo, que es como los que no tienen esperanza? Porque hay varias maneras de entristecerse, ¿no? Y entonces me encanta, digamos, este meter el dedo en el ojo que solemos hacer también en Icono y al que tú y yo nos hemos hecho tan amigos, ¿no? Vamos a meter todos juntos el dedo en el ojo en esto. De empezar a sacar un poco las tripas, digamos, de algunas de esas falsas medias verdades, entonces, de esas mentiras, y empezar a decir, oye, al pan, pan, al vino, vino, vamos a empezar a hablar claro, porque ni el que está en salud mental y en aparente victoria tiene las cosas tan atadas y bien atadas, ni la persona que por otra parte está sufriendo lo que está sufriendo está en el punto que a veces los demás sospechamos que está. Bueno, ahí lo dejo. Igual es un poco una perogrullada muy larga, pero... Es cierto. No, pero es cierto, es cierto, es cierto. Que en cierto modo, a veces, yo creo, y aquí un poco la parte teológica mía, ¿no? Yo creo que a veces en estas conversaciones, uh, el mundo tiene una tendencia hoy en día, y esa tendencia, lo vemos en todos sitios, en redes sociales, esa tendencia, este mensaje uber positivo. Yo soy todo por mensajes positivos, ¿ok? Quiero que la gente escuche cosas positivas. Pero muchas veces creo que lo que estamos haciendo simplemente es crear una belleza cosmética, donde todo está bien, todo está bien, todo está perfecto, y todo es como, no te preocupes, píntate la sonrisa y ya está, y todo está bien, y sonríe, bueno, ahí todo ahí perfecto. A cualquier persona que haya vivido 2 minutos se da cuenta que eso no funciona así. Funciona en las redes sociales, funciona en unas fotos que nos sacamos, pero la vida es tremendamente complicada. Yendo a la teología de lo que uno puede ver en las escrituras, cualquier teólogo de primer curso ha escuchado esa famosa expresión que es el ya, pero todavía no. ¿Okay? El ya, pero todavía no, para aquellos que no lo han escuchado, es básicamente como Dios inaugura en Cristo, inaugura el futuro, pero aún no lo cementa. Eso es lo que viene al final del tiempo. Entonces estamos viendo como un paréntesis donde ya se ha ganado la victoria, pero aún no estamos ahí. Y mientras no estamos ahí, lo que quiere decir es que vivimos en un mundo roto. Y en un mundo roto no es solo una economía rota o una política rota, es también una vida rota, donde ya nos asimos o nos aferramos a esa victoria que tenemos hacia la que Él nos está llevando, pero aún estamos aquí ahora, donde tenemos que luchar con todas esas cosas. Y una de ellas es la salud mental, la paz mental, la idea de cómo pues cargamos lo que llevamos aquí dentro. Y en ese lado aún no estamos en la glorificación, en la resurrección. Y creo que en las iglesias tenemos que recordar eso, ¿no? Porque a veces, no sé, podemos saltar a la idea como que, ok, ya está todo hecho, ya está, y no sé, ya no hay ningún problema, cuando en realidad lo único que vemos en las escrituras es básicamente seguimos viviendo en este mundo, aférrate a la verdad de Cristo, al donde Él te está llevando, pero tienes que seguir luchando con esas cosas. Eso está ahí. Sujetos a cuerpo mortal, por una parte. Luego, como alguien decía, tengo una mansión en el cielo, pero aquí me siguen doliendo las piernas, ¿no? Entonces, es un poco esa idea del todavía no. Y si eso se nos olvida, pues al final uno de los efectos más dramáticos que ya digo, nosotros mismos generamos en el contexto de iglesia, es que empezamos a colocar cargas en las espaldas de la gente
que el Señor no les ha puesto en ningún caso, ¿no? Y yo creo que esto debería también, de alguna manera, retarnos, desafiarnos, y yo diría que incluso asustarnos, porque fíjate que creo que en el Evangelio no hay manifestaciones tan tajantes como algunos creen en contra de la depresión, pero sí que hay manifestaciones muy tajantes acerca de aquellos que podamos ser de tropiezo a esos pequeñitos, ¿no? Y a los que sufren y a los que, porque al final lo que le hacemos a otros se lo hacemos al Señor para bien y para mal, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ser tropiezo a través de estas cosas, no sé si somos muy conscientes de hasta qué punto nos estamos alejando, eso, en la búsqueda quizá de una teología tan purista, nos alejamos del amor, que es el principal mandamiento, y de que la Iglesia pueda ser esa comunidad terapéutica. Y ojo, no estoy diciendo vamos a cambiar la Biblia por psicología y hablo de comunidad terapéutica para llevarlo a nuestro terreno. No tiene nada que ver con eso. El que nos conozca un poquito a ti y a mí ya sabe que no vamos por ahí. Y bueno, a poco que se puedan escuchar un poco de estas cosas que comentamos, pues evidentemente le estamos queriendo dar a la palabra y a lo que representa Dios para nosotros el papel central en nuestras vidas. Además de todo eso, pues luego sí, somos padres de familia o madres de familia, somos psicólogos de profesión o pastores de vocación y de ministerio cotidiano, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con este asunto de esas cargas grandes, ¿no? que muchas veces se ponen en el contexto de la Iglesia? ¿Cómo has tenido tú que acompañar a otros quizá también en momentos en los que ves que ellos mismos están luchando con estas y con otras cosas y que muchos vienen dañados también de otros contextos de Iglesia en el que esto no se ha entendido de una manera misericordiosa o desde el acercamiento que Jesús hubiera tenido al asunto, sino, bueno, pues con la perspectiva de lo que Dios da? ¿Cómo has encontrado tú a gente por el camino en este asunto? Es algo muy común. Yo creo que cada vez más, porque, bueno, como bien saben la mayoría de las personas, la cosa de depresión tiene también mucho de cultural, de la cultura en la que vivimos. No es casualidad de que la depresión sea un fenómeno más o menos contemporáneo y más occidental. O sea, realmente los niveles más altos de depresión, que llevan incluso a peligro de hacerse autodaño, tienen más que ver con este mundo noratlántico, digamos, ¿no? Donde las cosas están muy bien. Tienen mucho de cultural. Vivimos en una cultura donde constantemente lo estoy viendo, cada vez más. Ahora, yo cuando trato con eso, por un lado lo primero que trato de hacer, incluso aun cuando estoy terminando la carrera de psicología y tengo la tentación a veces de decir, ok, voy a hacer ciertas cosas, voy a hacer ciertas prácticas, trato de diferenciar muy bien mi faceta como pastor, mi faceta como amigo quizás, y mi faceta como casi psicólogo, si hay algo de eso, si existe eso, que no la practico aún. Pero como pastor muchas veces una de las cosas que tenemos que hablar con la gente es quizás traer o volver a traer esa, porque en medio del mundo donde todo es positivo y donde tienes que estar y sonreír y todo está bien, una de las cosas que hay que recordarnos es que en la fe, no sé, el mundo, el abanico de emociones es muy amplio. Por ejemplo, que siempre le doy a la gente cuando me siento y hablamos de tristeza, y hablamos de estar felices, no de estar gozosos. Tienes que recordar que la misma Biblia que menciona regocijaos siempre, tiene otro libro que se llama Lamentaciones. La misma Biblia que dice que tenemos que tener paz eterna, y que tenemos que tener, no sé, buscar esa no ansiedad o buscar esa tranquilidad. Y otro libro lleno de una persona que le gritaba a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de todo esto? No te encuentro. Y una persona que dice que no puede ni a dormir y que sus huesos no aguantan en la cama y que se está muriendo. Es la misma Biblia. Y Sí. no hay nada peor en cuanto a nuestra conversación, no sé, en cuanto a la fe y sobre todo con temas de depresión o de todas estas cosas que sacar, no sé, textitos de un sitio para otro. Lo que quizás es el reto más grande que tengo muchas veces es sentarnos y hacer, pues quizás es una palabra que a lo mejor no nos gusta, pero es esa teología global, esa teología bíblica, donde después de años de hacerla yo mismo y trabajarla, necesitamos tener esa visión más completa. Por supuesto que todos podemos hacer, cualquier persona puede sacar versículos para casi defender cualquier cosa. Cualquier cosa. Uh-huh. Pero una de las cosas que más quizás me gusta hacer es, por un lado, es eso, es recordarnos ese abanico de emociones que es no sé, es la situación humana, y que Dios camina con todas esas situaciones y todas son parte de quienes somos. Y por otro lado, es la centralidad de Cristo. Uh-huh. Cuando hablo con alguien que está en momentos, ayer mismo lo hacía con un amigo, estábamos sentados tomando un café y hablábamos de cómo le está pasando una mala etapa, hablamos de medicación y hablábamos de cómo se siente y en el trabajo las cosas no van tan bien, y todo eso se coincidía o se juntaba en esta idea de
de que está pasando quizás por un momento depresivo bastante intenso. Y una de las cosas, como pastor otra vez, ¿ok? ¿No? Esto no es, pero quizás lo que trata es devolver los pensamientos a la centralidad de Cristo y es como, ok, Él es nuestra ancla, no porque las cosas se resuelvan, vayan mejor o peor, es porque lo es, incluso aunque las cosas no vayan bien dentro de nosotros. Él lo sigue siendo, Él es el Señor, Él es el Maestro de todo lo que está pasando aquí, e incluso en medio de esas situaciones podemos anclarnos con Él, podemos aferrarnos a Él, ¿no? Entonces, Sí. eso es un poco de las cosas que hay, pero sí que comparto contigo 100% de que quizás el lenguaje entre los cristianos muchas veces con este tema de la, no sé, de la depresión y de la fe, sobre todo de la palabra depresión, ¿no? A veces esa palabra es complicado y es confuso, es muy confuso y muchas veces es como, hey, ¿puedo hacer terapia o no puedo hacer terapia? Y a veces una cosa que, y esto lo he pensado solo últimamente, ¿ok? A medida de leer un montón, a veces incluso con las personas quizás mejor de hablar de depresión, sería bueno hablar simplemente de los síntomas, ¿ok? Hay como 10 síntomas que son digamos, el trastorno depresivo. Y a veces cuando hablamos de depresión las personas piensan, ok, pues vamos a demonizar esto. Pero yo sí te preguntaste, ok, pues estás ganando peso, estás perdiendo peso repentinamente, ¿cómo te va? O tienes insomnio o hipersomnia, ¿cómo te va? O si, no sé, tienes pensamientos, no sé, a lo mejor un pensamiento que está ahí constantemente, o si los menciono individualmente, nadie diría ningún problema, no hay ningún problema. Pero en cuanto se juntan algunos y pones la etiqueta de Ahí depresión, está. te saltan las alarmas. Es como, uy, no, eso está mal, tienes algún problema contigo, ¿no? Y De hecho, yo suelo decir en consulta a veces que yo no sé cómo se trata la depresión, porque la depresión en sí, como quien dice, no es nada. Es decir, la depresión es una entidad diagnóstica, es una categoría que reúne un número de síntomas con los cuales, oye, pues simplificamos la conversación, pero efectivamente, cuando hablamos de lo que representa una depresión, hay dos síntomas estrella, para quienes quieran saber un poquito más en qué consiste esto, los dos síntomas estrella, digamos, son o tristeza o apatía o ambos a la vez. En el caso de niños y adolescentes, con el extra de que se pueden manifestar por irritabilidad, estar quisquilloso, creo que en los adultos también, en cierta medida, pero esto ya es una opinión personal mía. Yo no soy de la Asociación Americana de Psiquiatría y no me atrevo a ser dogmática, pero yo hubiera puesto, por ejemplo, la irritabilidad también como un posible síntoma de depresión adulta. Ahora, al margen de esos dos, luego están otra serie de criterios un poco más menores, pero que si se juntan varios de ellos, no sé si son 5 de 8 en este momento, no me acuerdo ahora exactamente del número, pues por ejemplo, baja concentración, como tú decías, aumento o disminución del sueño, aumento o disminución del apetito y del peso, sensación de inutilidad y culpa, inapropiadas, ¿no? Fatiga intensa o casi crónica. Luego, cuando estamos hablando de pensamientos de muerte, que hoy no, Dios mío, de eso no podemos hablar. Un momentito, pensamientos de muerte los hay de muchos tipos y, por cierto, Moisés quería morirse, Elías quería morirse, Jonás quería morirse, esto no es nuevo. Creo que podemos hablar abiertamente de esto. Bueno, pues no estamos hablando necesariamente de que la persona está planificando su suicidio, estamos hablando de que hay veces que uno dice, es que si yo tuviera un botón para apagar en este momento, apagaba. Y claro, alguien podría decir, bueno, pues que a ver, eso es pecado. A ver, está claro que cuando nosotros estamos en ese escenario de oscuridad, por supuesto, se nos pueden pasar por la cabeza 25 millones de cosas, de las cuales seguramente luego diríamos, ay Señor, perdona. Porque es verdad que, mira, no estoy valorando que tengo esto, no estoy valorando que tengo lo otro, pero en ese momento de oscuridad y de túnel, cuando la persona en su cerebro está opacado por lo que le está sucediendo, muchas veces no puede ver más allá de lo que le da de sí, nada, el siguiente centímetro, no lo ve. Porque además no lo solemos explicar así, pero creo que ayuda cuando lo hago y lo expreso así en la consulta. Suelo contar que cuando estamos en una depresión, todo nuestro sistema nervioso en general está funcionando por debajo de su media natural. Menos memoria, menos atención, menos concentración, menos capacidad de toma de decisiones, menos capacidad para ser resolutivos y resolver problemas a tiempo, menos capacidad para frenar a tiempo cuando hay un obstáculo en la carretera. Incluso aumenta realmente nuestro tiempo de respuesta. Estamos enlentecidos, ese es otro de los síntomas propios de la depresión. Y hay otros muchos que no vienen en la lista. Se suele juntar con baja autoestima, se suele juntar con tendencia al aislamiento. Bueno, cuento todo esto porque, como tú bien decías, si estuviéramos hablando en términos de síntomas, no nos saltarían los plomos como nos saltan, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que creo que también todo este asunto de los problemas de salud mental y otros temas que están surgiendo y que son retos de nuestra época, nos están visibilizando a los cristianos como gente que tristemente somos a veces demasiado superficial y que no estamos poniéndonos frente al desafío que creo que es llamamiento y tiene que ser
algo que nos tomemos en serio, de vamos a ser serios a la vez en estudiar estas cosas. O sea, no sé si tú echas en falta, pero yo tengo desde luego esa sensación constante de que nos falta ponernos más veces frente a la palabra y ver realmente lo que la palabra y por tanto Dios dice acerca de ciertos asuntos y de nuevo no volver a funcionar tanto por campanadas que oímos ahí, que simplemente reproducimos como loros, sino empezar a ser un poco de rascar, de leer entre líneas, de, como tú decías antes, ver esa teología de manera mucho más global y dejar de hacer esa especie de picking bíblico que lejos de traer verdad, al final está sirviendo al reino contrario, ¿no? Estamos casi regalándole goles al equipo contrario. Sí. Sí, desde luego. O sea, es que al final parte del reto, y es difícil en un mundo de, no sé, de frases cortas, en fotos de Instagram o en Pinterest o lo que sea que cada uno vea, ¿no? Es difícil. De hecho, esa capacidad de, ok, vamos a hablar de todo lo que viene en el consejo divino de las Escrituras, por ejemplo, y ver la imagen global. Ese es uno de los retos más grandes que hay hoy en día y gracias a Dios hay un montón de gente haciéndolo y yo mismo como pastor es lo que tratamos de hacer, ok, necesitamos una visión más amplia donde cosas como estas, cosas como el sufrimiento mental hoy en día, son parte de quienes somos. Yo no diría, no sé, no tendría ningún problema en hablar, no relacionaría ningún problema con la falta de fe si fuese un problema físico, si fuese un problema de cualquier otro índole. Y en cambio, cuando se menciona esa palabra, depresión, justamente es como que saltan las alarmas, como que hay un problema, como que necesitas, o incluso como si se pudiese solucionar simplemente con las famosas disciplinas espirituales, ¿no? Ok, pues simplemente lee más la Biblia, ora más, todas estas cosas. Cuando en realidad lo que acabas de decir, si tú ves unos síntomas, por ejemplo, y tienes un poco de, no sé, pues rumiaciones o cualquier otro de esos síntomas, a lo mejor no dirías lo mismo. En esta conversación es importante todo esto que estamos hablando en cuanto a nos puede ayudar, tiene un valor que quizás puede ser lo que se puede llamar valor terapéutico. Por supuesto que lo tiene, ¿no? Al final, el hecho de tener esa convicción de lo que Cristo ha hecho por nosotros y volver a ella una y otra vez, en mi experiencia, le puedo decir, y seguramente muchos otros que están escuchando ahora lo pueden decir igual, tiene ese valor de centrar otra vez, de hacer, como digo, de moverte hacia adelante, de anclar tu vida, de, no sé, incluso de motivación. Pero, y es el gran pero de todo, decir que todo lo que necesitas es eso, o decir que hay algún problema, o decir que no se necesita otro tipo de herramientas, que al final es mucho lo que es la psicología como cualquier otra gente, tienes esas herramientas ahí. Creo que tiene un gran problema. Creo que es limitarse mucho y creo que no es entender cómo realmente, no sé, ampliamos, no sé si es la palabra clave, pero ampliamos nuestra relación con nuestro entendimiento de la fe misma. A no que se cambie, yo sé que estas las palabras que estoy diciendo, estoy en un terreno gris ahora mismo, pero y a lo largo de la historia, lo que conocemos del mundo nos ha ayudado no sé, ajustar nuestra forma en cómo entendemos nuestra fe. Eso no cambia la doctrina, eso no cambia las convicciones fundamentales, eso no cambia las verdades fundamentales del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo, pero sí cambia un poco nuestro ajuste a cómo vivimos eso. No es como decían grandes, no sé, algún científico ahora que he escuchado hace poco, ¿no? Que decía, bueno, es que las personas han cambiado su forma de ver la vida gracias a la ciencia. No, no es cierto, eso es mentira. Pero sí que es cierto que nos ayuda a ajustar nuestra forma de entender nuestra fe y creo que tiene muchísimo valor. ¿En cuanto a qué? Y esto es quizás lo más, porque se pueden hablar mil cosas, en cuanto a ayudar a las personas, que este es el final de todo. Al final lo que se trata es de ver a las personas con nombre propio e historias, y ese es un gran reto como pastor que tengo muchas veces de no pensar en las personas simplemente como, ok, son los que van y los que vienen, o números, o personas en una silla, sino son personas con historias, y la labor no es ni entretener, ni crear una etiqueta cristiana, sino de verdad ayudar a las personas, ¿no? Y eso es parte del reto. A mí, de hecho, me gustaría, porque estamos ya casi aproximándonos al final, pensaba en un par de conclusiones que nos pudiéramos llevar a casa, porque me gusta también siempre que al final, pues cualquier directo, cualquier conversación tenga una orientación como muy práctica, ¿no? Yo quizá me llevo dos cosas particularmente de la conversación contigo hoy y te voy a pedir a ti también que sumes algún reto añadido a lo que yo voy a proponer ahora. Pero me llevo dos retos para mí en particular como persona, como los demás que estamos aquí escuchando la conversación, como profesional, por supuesto, como parte de una comunidad cristiana.
La primera sería hacerme la pregunta particular, ¿no? De cómo puedo entonces ayudar, cómo puedo mostrar, mejor dicho, la belleza de Dios entonces en medio de mi vulnerabilidad y ayudando también a otros en su vulnerabilidad. Es decir, si puedo buscar maneras en las que puedo hacer patente y palpable para quien está sufriendo en ese momento algo de la belleza del Jesús que se hubiera acercado a él de manera presente si estuviera andando entre nosotros en este momento y que se quiere acercar a él de esa otra manera presente, aunque no sea en carne y hueso en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para de alguna manera acercar la belleza de Jesús a la persona que sufre? Esto creo que es un reto para nosotros. Pero luego además me quedaba también extrayendo de todo lo que hemos estado hablando esta idea de cómo voy a usar el momento presente, el que me esté tocando vivir, sea que esté deprimido o que tenga ansiedad, quizá he perdido el trabajo o que estoy en una situación fantástica de salud mental, puedo utilizar esa situación para adorar. ¿Cómo puedo utilizar lo que me está tocando vivir y que Dios está permitiendo, que eso a veces se nos olvida, que es que esto muchas veces no son cosas en las que nos empeñamos, es que Dios permite que vivamos ciertas cosas y que incluso nuestra mente vaya en esa dirección que luego hay que retrotraer y recolocar, pero ¿cómo puedo utilizar eso de manera que el Señor lo mueva en la dirección que quiera, que pueda traer luz en medio de la oscuridad? Entonces creo que hay esos dos desafíos, ¿no? Uno hacia afuera y otro también en cuanto a cómo vamos a utilizar esto. A mí me gustaría que tú pudieras también aportar alguna conclusión, algo que tú crees que es importante que las muchas personas que se han estado uniendo, algunos entrando y saliendo, otros que lo escucharán después, se puedan llevar en plan tesoro, o sea, algo que digan, desde hoy quiero ponerme en esto, me llevo deberes a casa. ¿Qué serían esos deberes? Ok, la primera, la más importante quizás de todas, sobre todo centrándonos en la depresión, es olvidarnos, no sé, o sea, lo que noto mucho, lo que he notado en mí, lo que he notado en muchas otras personas, es cómo nos lo callamos. Es decir, Sí. cómo lo guardamos, quizás porque aún necesita socializarse más, quizás porque aún, y quizás podría resumirlo en simplemente esto, es pide ayuda, pide ayuda. Hay un montón de casos, yo mismo, la tendencia normal, cuando uno entra en esta situación que podemos llamar depresión, la tendencia original, la tendencia primaria quizás, es a no voy a revelarlo, no voy a hablar de esto, ¿no? Me lo guardo. Ah, eso es, me lo guardo. Recuerda esto, sobre todo para los que te están escuchando, quizás que son personas del camino de Jesús, sobre todo para ellos es, al diablo le encanta el secreto. El diablo actúa en lo que guardamos en secreto, es lo más. Cuando hablamos de las cosas, es increíble el poder que pierde el mal para afectarnos. Y entonces, una de las cosas que diría es, llévate eso, si crees que estás pasando por esto, háblalo, busca ayuda, pide ayuda. Te lo puedo decir, incluso en este año, una de las mejores cosas que me ha hecho, de hecho, paréntesis, cuando la gente me pregunta ahora mismo, hey, ¿cómo estás, Joel? Yo literalmente puedo decir lo mejor que he estado en años, lo mejor que he estado en años. ¿Dónde empezó eso? En pedir ayuda. En hablar con mi mujer y decir, ok, creo que necesito ayuda, luego hablar con mentores pastorales, luego hablar con amigos, luego incluso ya a nivel ya profesional, con profesionales médicos y terapeutas en otros lugares, y ha sido quizás lo mejor que ha pasado. Lo otro tiene que ver un poco con lo que venimos hablando también, ¿no? De practicar la vulnerabilidad. ¿Por qué? Y esto no tiene que ver, es una cosa indirecta en cuanto a la depresión, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad nos conecta a otras personas. Y lo que más necesitamos en este mundo, sobre todo para vencer esta sintomatología de la depresión, la conexión humana, es conectar con otras personas. ¿Y cómo conectamos con otras personas? Precisamente con esa vulnerabilidad, con ese abrirnos. Lo decía hace poco a nuestra comunidad, Icono, es como muchas veces tenemos a protegernos de los demás. Queremos estar con los demás, pero nos protegemos de los demás. Y lo que necesitamos practicar muchas veces es lo contrario, es esa vulnerabilidad con los demás, el abrirnos en estas luchas que tenemos y darnos cuenta que la mayoría de la gente a nuestro alrededor va a decir, wow, yo también estoy ahí. Y darnos cuenta del poder que hay en medio de todo eso, ¿no? Así que, no sé, quizás esas son un par de cosas de las que Sí, yo mismo he pasado, totalmente, pero que también, no sé, totalmente. lo hablo con los demás. Pues yo creo que todos los que estamos aquí, de nuevo, me voy a autoerigir a lo mejor como portavoz y no debería, no lo sé, pero creo que todos los que estamos en la conversación hemos disfrutado de charlar contigo, de escucharte. Voy a pedir que si es así, por favor, lancéis una ovación
a Joel con el botoncito que tenéis, porque yo estoy agradecida, pero yo estoy segura de que para muchos esta puede haber sido una conversación muy liberadora. Si es algo que os ha aportado, queréis de alguna manera pues conectar con nosotros, escribirnos, hacer comentarios. A veces de una conversación puede surgir otra, a veces de estas cosas que comentamos pues alguien puede decir, jo, pues cómo me gustaría que hablarais de este tema. Bueno, con libertad. A mí siempre me ha gustado que el canal sea un espacio precisamente para abrirnos, ¿no? Para en ese sentido poder empezar a vivir en plena libertad, pues eso, la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, no para hacer un mal uso de esa libertad, por supuesto, pero sí para empezar a ser gente aterrizada en cuanto a la vida cristiana, a recordarnos que es ese sí, pero todavía no. No nos vamos a quedar solo con el todavía no, vamos persiguiendo el sí, pero como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya, que seguimos en la carrera, ¿no? Que vamos prosiguiendo hacia la meta, eso sí, con los ojos puestos en Jesús. Entonces, animaros a conectar con Joel, también le podéis encontrar en el canal de Instagram @soy Joel Maceiras, si no me equivoco. Tampoco le avasalléis, que está también de perfil bajo en las redes sociales, precisamente para cubrirse muy bien las espaldas en estas cosas. Es un hombre sabio, así que, pero bueno, os va a gustar tenerle localizado. Tenéis localizable también, por supuesto, la comunidad Icono. Soy Icono, @soy Icono, es el espacio donde nos podéis encontrar en Instagram, también en YouTube. Merece la pena que bueno, pues trasteéis ahí un poquito si tenéis curiosidad. A mí es muy fácil encontrarme, primero porque ya me conocéis aquí en el canal de Instagram, pero me encontráis también en lidiamartin.com y en paraquenosvayabien.com. En cualquiera de los dos espacios podéis encontrarme y estamos para serviros. Lo que queremos es que al final todas estas cosas sirvan, por una parte, para glorificar al Dios al que servimos, para servir a la comunidad de la que formamos parte, para seguir trabajando en ser con la ayuda del Espíritu más y más como Jesús es y como Dios quiere que seamos, volviendo al diseño de lo que siempre debimos ser y de donde nunca nos debimos marchar. Y bueno, en eso queremos que estas pequeñas cositas que podemos hacer pues también aporten. Así que me queda darle las gracias a Joel de nuevo por el rato de conversación. Por cierto, te voy a contar una cosa que te va a encantar. No sé si lo has visto, pero a lo largo de la conversación, alguno de los iconogrupos nos mandaba saludo desde su reunión. Los iconogrupos son nuestros núcleos de grupo de hogar, digamos, son las pequeñas células en las que nos reunimos entre semana, que es donde realmente se hace la vida de iglesia, haciéndonos vulnerables. Precisamente nosotros tuvimos el nuestro ayer en Paracuellos, hoy estaban los de Boadilla lanzando ahí el mensaje de... Entonces, bueno... Esto es lo mejor de ser iglesia, ¿no? Al final, funcionar como familia, en esa vulnerabilidad nos encontramos y Dios se encuentra con nosotros de una manera extraordinaria. Así que vamos a cerrar con esa conclusión. Os damos las gracias a todos por haber estado y nos vemos pronto. Os adelanto que la semana que viene vamos a estar hablando, si Dios quiere, con Alexandra González. La conocéis por ser una de las colaboradoras muy cercanas de Itiel Arroyo con la revista Extravagantemente. Ella es muy vulnerable en cuanto a su apertura, también es una fantástica comunicadora, pero además siempre se ha hecho muy vulnerable en cuanto a su vivencia también con los problemas de salud mental. Y vamos a estar hablando de algunas cosas que toda persona debería saber si en algún momento va a ser paciente en una consulta de terapia, está preguntándose si va a pedir ayuda. ¿Qué debería yo saber como paciente si me voy a enfrentar a esa situación de pedir ayuda, ¿no? Porque hay muchos mitos que circulan alrededor del asunto de pedir ayuda y precisamente lo que queremos hacer en esa conversación fantástica que espero tendremos es romper mitos. Así que os invito a que no os lo perdáis, lo vamos a empezar a anunciar en breve. Joel, estás invitado, nada más faltaba. He invitado a poder charlar más veces así de tú a tú. Nos vemos pronto en vivo y en directo, el abrazo en persona, nos vemos pronto en Instagram si Dios quiere. Buenas noches a todos y que descanséis.